tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva unidad, a esta nueva oportunidad en la que nos vemos a la materia de Informática 1. En esta ocasión, estimados estudiantes, pues lamentablemente no nos vimos en la fecha pautada debido a algunos inconvenientes con espacio para poder dar esta clase. Bueno, ya estamos aquí. La idea del día de hoy, con este nuevo encuentro, esta nueva oportunidad, esta nueva dinámica a este modo de distancia, es aclarar algunas dudas, hablar un poco sobre la unidad número 2 de la materia de informática 1. Ok. En esta unidad 2 vamos a hablar de lo que es el computador ya prácticamente en dos de sus partes. La unidad 2 tiene titulada Hardware y Software, Aplicación y Sistemas. Primero que todo, pues en la unidad pasada, si quedaron algunas dudas con la palabra o con el término informática y el término computación, vamos a terminarlo de aclarar en esta oportunidad para dar finalidad a lo que es nuestra asignatura y poder continuar. Bueno, primero que todo recordemos que la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Recuerden que tiene esos dos términos, automático y racional. Automático porque los trabajan los equipos y racional porque está procesando información. Ok, este tratamiento se realiza por máquinas que se van a encargar de realizar una serie de trabajos e incluso no solamente del ingreso de información, sino de extraer información de ellos, la búsqueda, en fin, varias tareas que les permitirán al ser humano, pues, prácticamente darles una facilidad total. Ahora, en otra parte, pues, tenemos también que la informática es la ciencia que está al servicio de la humanidad, como ella misma lo dice, que está encargada del tratamiento automático y racional de la información, quiere decir que está para poder darle al ser humano esa facilidad, darle a la posibilidad de que todos sus trabajos se realicen de una manera mucho más sencilla, rápida y en cuestión de tan solo segundos o nanosegundos, que incluso hoy en día podemos observar que los teléfonos inteligentes, las computadoras y los sistemas trabajan en tiempo prácticamente real. Por otra parte, tenemos el término computación, que viene refiriéndose a la ciencia que se ocupa del estudio de las computadoras. Ellas se encargan y abarcan todo lo que es el diseño de la computadora, es decir, es esta rama de la informática. Recuerden que la computación es una de las ramas de la informática que se encarga especialmente del computador, de todos sus componentes, su diseño, su procesamiento de datos e información, en fin, todo lo relacionado con lo que es el computador e incluso con sus partes tanto internas como externas y todo lo que comprende su hardware y software. Ok, además de esto, recordemos que la computación está estrictamente relacionada con el computador, pero la informática es más global porque ella se encarga de todo lo que es el procesamiento de información. Habiendo aclarado estos dos términos, vamos a centrarnos ahora sí en estos dos nuevos términos que son las partes del computador. El computador se divide en estas dos partes, tanto hardware como software. ¿Pero qué significa hardware? Hardware viene siendo toda la parte física del computador, todos los componentes físicos que se pueden ver y tocar, e incluso aquellos componentes físicos que no podemos ver, como las partes internas del computador, como es la tarjeta madre, disco duro, todo lo que es el cableado interno, fuentes de poder, en fin, todo eso también pertenece al hardware, a pesar de no poderse ver, pero también son partes físicas. Ahora, cuando hablamos del software, el software viene siendo todas aquellas partes, digámoslo de aquella forma, que no son físicas, sino son sistemáticas, aquellas todas partes como los programas, el sistema operativo, las aplicaciones, todo esto tiene que ver con el software. También tenemos por aquí que dice que es el conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro del sistema. Está formado también por los datos y los procesamientos del programa. E incluso podemos observar aquí dos ejemplos claros que nos dan de hardware y software. Observa por aquí en el hardware, que es el elemento físico del sistema informático, como lo dice aquí, es decir, todas las partes del computador o dispositivo informático. ¿Qué tenemos por aquí en este dispositivo? Por ejemplo, tenemos el monitor, el teclado, el mouse, el case. Hay una cuestión que debemos estar pendiente. Normalmente nosotros a la parte del CPU, perfecto, siempre le hemos llamado así, CPU porque es mucho más fácil, pero realmente su nombre es torre o case. ¿Por qué? Sucede que el procesador o la unidad central de procesamiento, que vamos a hablar un poquito más adelante, viene siendo un pequeño chip, una pequeña pastilla de este tamaño que va insertada en la tarjeta madre. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante.
Ok, también tenemos por aquí como ejemplo de software todas las aplicaciones o programas. Aquí tenemos también los logos de lo que son todos los programas de paquete ofimático, Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, en fin, e incluso Unlock. También tenemos de algunas aplicaciones, algunos programas, pues, como lo son, bueno, muchos recordarán de repente lo que era el programa Firefox, que aún incluso ese navegador está vigente, o incluso la aplicación Messenger que hace años funcionó para los chats, y también Skype, que viene siendo la que migró Messenger cuando finalizó su servicio, cuando se cerró su servidor y se le dio espacio a esta nueva aplicación. Ok. Por otra parte, pues podemos observar este nuevo ejemplo en el que se nos presentan las partes que pueden utilizarse o que pueden estar disponibles en el computador o en cualquier dispositivo informático. Observen aquí, vuelvo al ejemplo del case o de la torre o del CPU. Observen todo lo que podemos conectar o todo lo que viene correspondiendo al hardware. No solamente son aquellos componentes grandes, sino aquellos componentes pequeños, como lo son la tarjeta madre, la fuente de poder, los microprocesadores, también las unidades de USB o las memorias extraíbles, el disco duro, también aquel disquete que se utilizó tanto en los años 90 y principios de los años 2000, que ya es prácticamente un dispositivo de almacenamiento de información que ya es obsoleto, e incluso la impresora, el escáner, en fin, todas estas partes corresponden al hardware, pero con el software. ¿Qué sucede con el software? Observamos aquí este ejemplo de software. Aquí tenemos muchas aplicaciones conocidas e incluso tenemos un logo de una de las aplicaciones de sistemas operativos más conocidos a nivel mundial, como lo es el Android, el sistema operativo Android, que la mayoría de teléfonos inteligentes que utilizamos en la actualidad utilizan este sistema operativo. Pero también tenemos que recordar, está también el iOS de iPhone y otros sistemas operativos como Windows Phone que no son tan conocidos. Por otra parte, tenemos también los programas también de las aplicaciones de Facebook, otros programas como lo es el Picasa, el sistema operativo Windows. Tenemos también otros programas como lo son el navegador de Google Chrome, Firefox, e incluso también tenemos el logo del sistema operativo de Linux, que es software libre. Por aquí tenemos el pingüinito, su nombre es TUX. Él pertenece a lo que es el software Linux, al software libre, el de Linux. Ok. Tenemos por lo siguiente que para todos estos ejemplos que estamos viendo aquí, es de manera de no confundir lo que es hardware y lo que es software. Recuérdenlo de esta manera, mis estimados estudiantes y futuros licenciados. Hardware corresponde a toda la parte física de los dispositivos electrónicos o de dispositivos informáticos. Algo también que se tiene que también estar en pendiente es que los teléfonos inteligentes también tienen un hardware y un software. El hardware de un teléfono inteligente viene siendo todo lo que es su parte física, por lo menos su pantalla, todo lo que es su placa, cámara, todos los componentes que él integra. Es muy parecido a un teléfono, es muy parecido a, perdón, a un computador, un teléfono inteligente. Prácticamente trae los mismos componentes, claro, un poco más pequeños. E incluso, pues, se puede decir hoy en día que un teléfono inteligente es prácticamente tener una computadora de bolsillo. Y recordemos que el software son todos los programas y aplicaciones disponibles tanto para un computador como para un teléfono celular o un smartphone. Vamos ahora a hablar un poquito sobre los dispositivos de entrada y de salida, o los mejor conocidos dispositivos periféricos. Esta palabra periférico se refiere a todos los dispositivos que poseen un computador. Dice por allí que se denomina a la genérica, es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la tarjeta madre de un computador. Se considera periférico a la unidad o dispositivo de hardware a través de los cuales el ordenador, es decir, computador, se comunica con el exterior. Hay que aclarar dos cosas. Su clasificación se está en entrada y en salida. ¿Por qué en entrada y en salida? Cuando se habla de entrada, se refiere a aquellos dispositivos que van a permitir la entrada de información a nuestro computador o nuestro dispositivo electrónico. Pero cuando se habla de salida, se refiere a aquel dispositivo que me va a permitir la salida de información, que me va a dar la información de que yo tengo dentro de ese equipo, dentro de ese dispositivo, para poder ser utilizada. Ok, pero también observen en la imagen que tenemos en la parte inferior, que está combinada tanto la parte de entrada como de salida en un centro. Tenemos los dispositivos mixtos. ¿A qué se refiere a dispositivos mixtos? Como lo dice la misma palabra, son aquellos dispositivos
que prácticamente pueden ser entrada y salida al mismo tiempo. Es decir, por aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el CD-ROM, tenemos también las memorias USB, tenemos las pantallas táctiles, tenemos el mismo disco duro e incluso el módem, aquel dispositivo electrónico que utilizamos para Internet, el modem router o el modem como tal. ¿Por qué este dispositivo de entrada y salida? Simple, porque un modem router permite la entrada a nuestro hogar o a nuestro negocio donde lo tengamos conectado del servicio de Internet para que lo pueda ser recibido por nuestros dispositivos electrónicos. Pero a su vez, cuando nosotros hacemos utilidad de él, enviamos información a la Internet y este a su vez va a ser un receptor para enviar esa información salida a la red de redes. Es decir, por eso se dice que el módem es un dispositivo mixto, tanto recibe información como extrae información. Ahora, los dispositivos de entrada que tenemos, los más conocidos son como el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner, e incluso pues aquí yo tengo un ejemplo como es el micrófono, que está combinado a su vez con los audífonos. Es decir, este dispositivo que yo tengo aquí, bien, vamos a clasificarlo como un dispositivo de entrada y salida. ¿Por qué? Permite la entrada de información por el micrófono, pero también la salida de información por su audífono. Ahora, la salida de información va a estar por lo menos en los altavoces, las pantallas, las impresoras, los plotters. Cuando se habla de plotters, no sé si ustedes lo habrán visto alguna vez, el plotter viene siendo aquella impresora grande o aquel dispositivo que permite la impresión de planos o impresión de láminas grandes. Eso se utiliza mucho en la publicidad, más que todo. E incluso también los sintetizadores de voz y las cornetas. Muchos de estos dispositivos pues los utilizamos diariamente. El sintetizador de voz pues se utiliza más que todo en la empresa musical o en empresas dedicadas a la parte de entrada de audio y video. Vamos a aclarar un poquito más la parte de los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada, como podemos observar aquí, hay otros que no fueron nombrados anteriormente. Por ejemplo, tenemos aquí uno como el joystick. Ese joystick viene siendo aquella palanca de juegos. En la actualidad no se utiliza mucho porque ha cambiado la tecnología, se ha ido mejorando, pero aún así hay muchos expertos en videojuegos que utilizan la palanca, el joystick, para utilizarla en videojuegos en línea o cualquier otro juego, puede ser por Xbox, Nintendo Switch, por ejemplo, es un ejemplo hoy en día, el Nintendo Switch es un dispositivo tanto de entrada y salida, como tal. ¿Por qué es de entrada y salida? Porque por medio de su dispositivo me permite que yo utilice para entrar información al momento de hacer un movimiento o al momento de ejecutar con alguno de sus botones una acción. Pero también es de salida porque su pantalla me está permitiendo a mí observar los movimientos de mi personaje o de mi juego. Es decir, ese Nintendo Switch viene siendo un dispositivo tanto de entrada como salida. Se clasificaría como un dispositivo mixto. Tenemos también la cámara digital, la cámara de video, la cámara web, micrófono, ya lo hemos mencionado, teclado, mouse y el escáner. Por su parte, aquí podemos observar los periféricos de salida, quienes vienen siendo la impresora, la pantalla, los altavoces. También tenemos otro dispositivo que incluso pues ya hoy en día no están utilizados, es el teléfono fax. El teléfono fax también es un dispositivo de salida porque permitía la llegada de información, pero a su vez también el envío de información. Otro dispositivo que tenemos por aquí es la tarjeta de sonido y el escáner de micrófono. Tenemos también por aquí las tarjetas gráficas, los auriculares o audífonos que vienen siendo también dispositivos de salida de información. Ok, vamos con otra parte, con otra información muy importante. Recuerdan hace un momento que les estaba mencionando cuando hablé del CPU, que hablábamos de la unidad central de procesamiento. Bien, para llegar a la parte de la unidad central de procesamiento hay que comprender primero una pequeña información referente a lo que son las unidades de almacenamiento lógicas. Cuando hablamos de las unidades de almacenamiento lógico, yo creo que ustedes han escuchado alguna vez mencionar que el teléfono, hoy en día, el teléfono inteligente tiene una memoria de 64 gigas, una memoria de 128 gigas o incluso una memoria RAM de 4 gigas, 2 gigas o 6 gigas. Eso se refiere al almacenamiento lógico del dispositivo. Tenemos por aquí que los dispositivos de almacenamiento lógico son conectados a un computador o asociados automáticamente a un volumen o una unidad lógica, generalmente designados por una letra enseguida de dos.
¿A qué se refiere esto? Se refiere que los dispositivos electrónicos son aquellos que van a tener una cantidad de memoria por medio de una tarjeta o cualquier otro dispositivo conectado a ella que va a permitir el guardar información dentro de aquel equipo. Puede ser de manera temporal o de manera permanente. Es decir, cuando se habla de la memoria RAM, hay algo que tenemos que tener en pendiente. La memoria RAM es una memoria que es temporal, es una memoria que va a dejar guardada la información por cierta cantidad de tiempo, pero en el disco duro viene siendo donde se guarda la información de forma permanente, es decir, que la información del disco duro no se va a borrar a menos de que nosotros le indiquemos que necesito liberar ese espacio. Es decir, observen cómo se puede organizar la información dentro de nuestro equipo o cómo se están organizadas estas unidades de almacenamiento por letras dentro de un computador, especialmente esto es para los computadores. Observen aquí. La letra A se empleaba para la primera unidad de disquete. ¿Recuerdan hace rato que les hablé de los disquetes que se utilizaban en los años 90? Bueno, la primera letra del computador se utilizaba en esta unidad de almacenamiento para el disquete. La letra B se usaba para la segunda unidad de disquete, pero ya la letra C está asociada principalmente al disco duro, es decir, aquel dispositivo que es la memoria o el cerebro principal de nuestro computador. Ahora también tenemos lo que son las letras D, E, F en adelante. Estas letras están asociadas cuando nosotros insertamos a nuestro computador un dispositivo de almacenamiento externo, como lo es el caso de los pendrive. Recuerden que estos equipos pendrives vienen siendo un dispositivo de almacenamiento externo que permite que yo pueda ingresar información al computador. Ahora, una cuestión importante. Estos dispositivos de almacenamiento se pueden clasificar como mixtos. ¿Por qué se pueden clasificar como mixtos? Les aclaro lo siguiente. Debido a que un pendrive permite la entrada de información al equipo, pero también me permite la salida de información para poder ser transportada. Es decir, los pendrive son dispositivos de almacenamiento mixtos. Ok, vamos a continuar ahora. Observemos esta imagen que tenemos aquí, que es cómo se organiza dentro de nuestro computador, especialmente en el sistema operativo Windows, cómo se organiza la información. ¿Ok? Me disculpo un momento. Observemos lo siguiente. La unidad de disco, que viene siendo las principales, el disco duro, puede tener una partición. Si observamos en esta imagen, en la primera, la unidad de disco tiene unidad C y unidad D, es decir, disco 1 y disco 2. Imagínense que el disco duro es un círculo completo, pero dentro del círculo a su vez hay una serie de cuadritos o de ranuras. A estos cuadritos se les llaman de repente sectores. Los sectores están divididos por una serie de círculos que se les conocen como pixtas. Resulta que cada uno de estos cuadritos o sectores están designados para guardar una cantidad de información. E incluso dentro de estos sectores hay un sector llamado sector cero. El sector cero es en el que se guarda el sistema operativo que se está utilizando en el computador. E incluso cuando se instala un sistema operativo dentro del computador, se tiene que hacer algo llamado partición de disco. Es decir, al formatear se hace una partición del disco. Es decir, dividir el disco duro en una serie de información. Es decir, ejemplo, ustedes tienen un disco duro, digámoslo, de 500 gigas de memoria en el disco duro, pero necesitan que el sistema operativo ocupe solamente 300 gigas para su uso. Es decir, van a quedar alrededor de 200 gigas de información extra que se pueden utilizar de repente para guardar información, guardar video, audio, música, lo que ustedes necesiten dentro de ese espacio del disco duro de manera permanente. También están los dispositivos de almacenamiento extraíbles, son la unidad de disco A y la unidad de disco C. La unidad de disco E que viene siendo para el CD. Recuerden que los computadores tienen su unidad de CD. Bueno, se clasifican en AE. Ahora, las unidades de red, que son aquellas que están conectadas a las redes, por ejemplo, puede ser a Internet o a una red de intranet. Se refiere, cuando se habla de intranet, se refiere a aquella red interna de un sitio. E incluso, pues, pueden haber universidades, edificios, empresas que tienen intranet. Pero esa intranet, a su vez, se puede conectar a la Internet. Por eso es que a la Internet se le conoce con el nombre de la red de redes, porque la Internet está conectada como una red a otras redes. Observen el ejemplo que tenemos aquí. Puede haber una red principal, una red pública, una red personal o una red de estudiantes.
puede ser el ejemplo de una universidad, como es el caso aquí en el IESIT. Aquí en el Instituto IESIT se tiene una red intranet que conecta cada uno de los equipos que existen en cada una de las aulas, en cada uno de los ambientes. A su vez, se conectan a, digámoslo de esta manera, a los equipos principales en las coordinaciones. Y luego, la información que se queda aquí guardada se pasa a la internet, es decir, todo este video, todo este audio que se está grabando aquí de esta clase va a ser subido a la nube para después darles a ustedes la posibilidad dentro del aula virtual de que puedan verlo a través de internet. Ahora vamos a algo principal, que es la unidad central de procesamiento. Observen aquí un momento. La unidad central de procesamiento, o como se dice en inglés, CPU, unidad central, viene siendo Central Process Unit, es el cerebro de la computadora. Su misión consiste en controlar y coordinar o realizar todas las operaciones del sistema. Para ello, trae una a una las instrucciones del programa que se tiene alojado en la memoria central. Pero observen lo siguiente, la unidad central de procesamiento está dividida en dos partes, que viene siendo la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control, como su nombre lo indica, se encarga de controlar y coordinar todo lo que son las operaciones en el computador. Y la unidad aritmético-lógica es la que se encarga de todas las cuestiones que son de lógica o aritmética, es decir, operaciones matemáticas, operaciones lógicas y decisiones. Observen la siguiente imagen, observen lo que tenemos aquí. Tenemos lo que es la memoria principal, tenemos la unidad central de procesamiento y dentro de ella tenemos las dos unidades, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Observen lo que dice aquí arriba. Dentro de la CPU, la información pasa de la memoria principal, es decir, la que tenemos aquí, luego a la unidad de control, donde se decodifica instrucciones en comandos y después pasa a la unidad aritmético-lógica, donde se ejecutan los comandos, después pasa a la unidad de control, por último a la memoria principal. Es decir, cuando nosotros estamos ingresando información o trabajando, realizando un trabajo en Word, automáticamente cuando mandamos a guardar esa información pasa a la memoria principal. Después de la memoria principal, observen que el primer paso viene siendo obtener la información de la memoria. Pasa a la unidad de control, donde se da el paso número 2, que es la decodificar instrucciones en comandos. Es decir, estos comandos pueden ser de repente un idioma que el computador solamente va a entender, un lenguaje en código binario, que es prácticamente de 1 y 0. Eso es el código binario. Después pasaría el paso 3, ejecutar los comandos, es decir, esos comandos serán ejecutados dentro de la unidad aritmético-lógica que se va a encargar de decidir a qué corresponden cada uno de esos comandos. Por último, va a pasar de regreso a la unidad de control y luego de la unidad de control va a pasar en el cuarto paso a almacenar los resultados en la memoria principal. Esto viene siendo como un ciclo, es decir, este ciclo siempre va a suceder en el computador a medida que se van guardando o se van utilizando las informaciones dentro de nuestro computador. ¿Ok? Este ciclo no se va a interrumpir. La única forma de que se interrumpa el ciclo de la información es que mandemos a apagar nuestro computador o ordenador. Pero siempre que estemos utilizando el equipo guardando información, se va a repetir el proceso de la unidad central de procesamiento, es decir, de la memoria principal a la unidad de control y después a la unidad aritmético-lógica. Y después viene el retroceso de la unidad aritmético-lógica a la unidad de control. Y por último, para ser guardado en la memoria principal. Muy bien. Tenemos aquí lo siguiente. La unidad de control es el centro nervioso de la computadora, ya que desde ella se encuentra, se controla y se gobiernan todas las operaciones. ¿Qué funciones tiene esta unidad? Observen aquí. Obtener una información de la memoria principal, examinarla y codificarla. Recuerden lo que les dije en el proceso anterior del ciclo. Simplemente es aquella que controla. Controla qué información viene y la ejecuta en comandos. ¿Y les va a ejecutar en qué? En código binarios, en ceros y unos. A pesar de que nosotros estamos ingresando información en nuestro idioma, en español, inglés, cualquiera, e incluso puede ser audio, video, la computadora va a transformar todo eso en código binario para poder ser procesado. Luego viene la famosa unidad aritmético-lógica. Esta unidad aritmético-lógica dice que es la unidad la que se encarga de realizar las operaciones de elementos de tipo aritmético, es decir, operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Y por último, las operaciones de tipo lógico, que son comparaciones.
Como pueden observar aquí, tanto en la unidad de control como en la unidad aritmético-lógica, les estoy mostrando dos cosas importantes. Primero, en la unidad de control, la imagen principal que tenemos en la parte inferior viene siendo un espacio o una ranura, se le conoce dentro de lo que es la tarjeta madre, la ranura o el espacio para poder conectar nuestro CPU, es decir, nuestro microprocesador o nuestro pequeño chip. ¿Y cuál viene siendo ese microprocesador? Este que estoy mostrando por acá en la parte de la unidad aritmético-lógica. Observen que este microprocesador que estoy mostrando acá es un microprocesador realmente, pues, no es tan viejo, es un microprocesador correspondiente a la empresa AMD. Este microprocesador, mis estimados estudiantes, viene siendo uno de los actualizados, uno de los que se está usando hoy en día por diferentes equipos en el mercado. Este microprocesador va a ir conectado a su vez en esta parte llamada zócalo del microprocesador. Esta ranura tiene el nombre de zócalo del microprocesador, ¿ok? No vamos a ahondar ni ir tanto a esa parte, pero sí es importante de que ustedes conozcan y tengan el conocimiento necesario de todo lo que es esta parte de la informática, es decir, conozcan cómo está dividida o cómo está integrada la unidad central de procesamiento. Recordemos lo siguiente, vamos a ir a un último repaso para finalizar esta clase. La unidad central de procesamiento, o CPU, se conoce en inglés, está dividida en dos partes. ¿Cuáles son? La unidad de control y la unidad aritmético-lógica. A su vez, la unidad central de procesamiento está conectada o puede estar conectada a la memoria principal, porque cuando nosotros estamos ingresando información o utilizando nuestro computador con cualquier operación, sea utilizando internet o guardando información dentro de nuestro computador, la información va a pasar en primera instancia a la memoria principal. Después va a pasar a la unidad de control, donde se va a decodificar en comandos. Después pasa a la unidad aritmético-lógica, la cual ejecuta esos comandos. Por último, la unidad aritmético-lógica devuelve esa información a la unidad de control. Y por último, para finalizar este proceso, la unidad de control va a mandar esa información de vuelta a la memoria principal, donde va a ser almacenada. Bueno, mis estimados estudiantes, con esta parte finalizamos este segundo encuentro, este encuentro número 2. Espero que toda esta información que les haya dado por aquí les sirva de mucho para realizar aquel mapa mental que les estoy pidiendo como la actividad número 2 que debe ser entregada. Oído con esto, recuerden, solamente voy a recibir archivos Word o PDF. Una llamada de atención para todos, ya que me observé que no era un estudiante, sino alrededor de varios estudiantes que me enviaron archivos en PDF. No envíen archivos en PDF, ya que no está autorizado. Yo creo que soy muy claro en la hoja de trabajo, en las instrucciones, donde digo que se recibe o desde se pide archivo Word o PowerPoint para esta actividad. El anterior, que era el ensayo, era solamente archivo Word. Por favor, no estén tomando decisiones de que voy a mandarlo en PDF. ¿Por qué? Resulta que hay opciones en el trabajo, instrucciones, aspectos que debo evaluar. Pero si ustedes me mandan un PDF, pues lamentablemente no voy a poder evaluar esos aspectos. E incluso, pues, me encontré por allí también bastante copia y pega de internet. Incluso, pues, me tomé la molestia de tomar algunos retazos de algunos párrafos y automáticamente me estaban mandando las páginas de donde sacaron la información. Por favor, les pido que analicen bien la información. Para aquellos que hicieron el análisis, los felicito. Está muy bien el trabajo para los que lo hicieron, excelente. Para aquellos que, pues, de repente por allí les mandé un comentario, mejoremos en ese aspecto. No lo tomen a mal, no es la idea. La idea es que mejoren cada día, sean mejores profesionales. Recuerden que ustedes van a ser profesionales tanto a nivel nacional y posiblemente de repente se tienen la oportunidad de ir fuera de Venezuela, van a ser profesionales que van a representar a nuestro país, así que vamos a empezar a aprender cómo redactar, cómo trabajar, e incluso desde este pequeño punto de vista que les estoy dando. Aprovechen estas oportunidades, mis estimados estudiantes. No me queda más nada que decirles, sino despedirme de ustedes. Cualquier duda, estoy a la orden por el chat de institucional. Les responderé los mensajes a medida de lo posible. En el tiempo que sea posible les iré respondiendo. Y cualquier eventualidad, pues estamos a la orden.